Buenas tardes, mi nombre es Corina Niebles, estudiante del pregrado en Profesional en Contabilidad Pública de la Universitaria Virtual Internacional. El día de hoy, correspondiente a la asignatura Ética del Contador, nos encontramos aquí para realizar el taller y la presentación de la unidad 3 y actividad 1, la cual lleva por nombre Entorno Laboral y Competencias Profesionales del Contador Público. Entonces daremos inicio a esta actividad. Esta actividad del primer punto va a ser el poder explicar y que ustedes puedan conocer las principales competencias profesionales que debe tener un profesional de la contabilidad. Entonces, iniciamos. Bueno, entonces como les decía, nuestro primer punto serán entonces todas las competencias profesionales que debería tener un contador público. Como primera competencia podemos observar lo que son los conocimientos técnicos que debe tener un contador. Entonces serían lo que son la contabilidad financiera, la contabilidad de costos, la auditoría, la legislación fiscal y tributaria, que es bastante importante. También tenemos todos los principios contables y normativos internacionales. También, a su vez, es muy importante que un contador sepa manejar un software contable y las herramientas tecnológicas. Más ahora que a medida que va pasando el tiempo se van actualizando mucho más estos software, es digamos una parte muy importante de lo que es la contaduría. Entonces, seguimos. Las habilidades analíticas pues son bastante importantes para un contador, la capacidad para analizar los estados financieros, la interpretación de los datos contables, también tenemos el análisis de costos y rentabilidad y la evaluación de los riesgos financieros. Bueno, tenemos también lo que es la ética profesional, es una competencia muy importante para un contador público, de hecho todas son importantes, pero cada una en su medida se refiere a algo muy específico. Si hablamos de ética profesional, tenemos integridad en la gestión de los datos financieros, el cumplimiento de las normas éticas y legales y la confidencialidad en la información financiera. Entonces, luego podemos también observar la comunicación efectiva. Una comunicación efectiva para un contador público es supremamente clave, de poder tener una habilidad para explicar los conceptos contables a personas no financieras. Eso yo creo que da una como un plus a un contador, porque que tú seas como contador capaz de poder transmitir esos conocimientos financieros de la manera en la que tú los conoces, los has aprendido durante toda tu experiencia profesional, durante todo tu camino profesional, a una persona que no es un financiero, y que esa persona sea capaz de entender lo que tú le estás transmitiendo, lo que tú le estás diciendo, es, digamos, un logro muy importante, porque no todos somos financieros. Entonces el poder tener una persona, un profesional de las finanzas que nos sepa explicar, que nos sepa brindar la información de una manera en la que todos podamos entender, para mí sería algo muy bueno, en caso tal estuviéramos del lado contrario. Y pues también la comunicación con clientes, colegas y organismos reguladores es bastante importante. Seguimos pues con el trabajo en equipo, que pues la colaboración con otros departamentos dentro de la organización es clave. El trabajo con auditores externos, eso a lo largo de nuestro ejercicio como contadores lo vamos a poder vivir, y debemos ser capaces de realizar un buen trabajo en equipo. La participación en equipos multidisciplinarios es bastante importante. No siempre vamos a estar trabajando con otro contador, con otro auditor. Vamos a presentar, digamos, o nos vamos a ver envueltos en situaciones que pues, relacionadas a nuestro trabajo, pero que vamos a tener que trabajar no solamente con un contador, con un auditor, sino quizás abogados, administradores, todo tipo de profesionales, y debemos ser capaces de poder trabajar en equipo con todos estos profesionales en otras disciplinas. Ya que conocemos las competencias profesionales de un contador público, podemos entonces comenzar por conocer el código de ética del IFAC.
o International Federation of Accountants, que es básicamente un conjunto de principios éticos y normas profesionales que rigen el comportamiento de los contadores y auditores a nivel mundial. Entonces, pues encontramos que la versión más reciente es la del año 2018, más exactamente en junio fue publicada, pero pues se esperaba una actualización en el año 2020. Hay que recordar que este código está en constante actualización para estar a la vanguardia del entorno profesional de nosotros como contadores públicos y auditores. Entonces, pues entendemos que la estructura del código de ética del IFAC comienza por la introducción, ya que en esta sección se describe lo que es el propósito del código de la ética y se establece su autoridad y su aplicación. Luego seguimos entonces con todo lo que son los fundamentos éticos. Estos fundamentos éticos pues establecen los principios éticos que deben seguir los contadores y los auditores, y pues además podemos ver que los principios incluyen lo que es la integridad, la objetividad, la competencia y pues la debida diligencia profesional, confidencialidad, que es bastante importante, y el comportamiento profesional. A medida que avanzamos en el código de ética, podemos ver que la tercera parte de este código son los conceptos claves, ya que en esta sección pues, se proporciona definiciones claras de los términos utilizados en el código de ética, como interés propio, partes relacionadas, amenazas y salvaguardas. Luego, la siguiente sección se llama o sería el marco conceptual. En esta sección, el marco conceptual pues lo que hace es establecer un enfoque sistemático pues, para poder identificar, evaluar y abordar todas las amenazas a la ética en el ámbito profesional. Nos proporciona también orientación sobre cómo determinar si una situación presenta una amenaza, si pues podemos aplicar una salvaguarda, cómo hacerlo de manera apropiada y cómo tomar una decisión de manera ética. La siguiente sección sería lo que conocemos como la parte A. En esta, pues la aplicación de los fundamentos éticos se nos empieza a evidenciar, o digamos es lo que nos muestra esta parte A de nuestro código de ética del IFAC. Y esta parte del código de ética pues lo que hace es establecer los principios éticos que deben aplicarse en todas las situaciones relacionadas con el trabajo profesional. La parte B, que es la siguiente sección del código, pues nos muestra artículos aplicables a profesionales que están en ejercicio de su profesión, valga la redundancia. Entonces, en esta parte del código de éticas, pues se establecen las responsabilidades éticas específicas que deben seguir todos los contadores y auditores en ejercicio. Y pues incluye todas las normas sobre la independencia, sobre los conflictos de intereses, publicidad y promoción, honorarios y comisiones y regalos y hospitalidad. La parte C, que es la siguiente sección del código, pues muestra artículos aplicables a profesionales en la industria. Esta parte del código de la ética establece las responsabilidades éticas y específicas pues que deben seguir todos los contadores y los auditores que trabajan en la industria o en organizaciones no gubernamentales. La parte D es más específica o se refiere más que todo a los artículos aplicables a profesionales dentro del sector público. Esta parte del código de ética pues establece todo lo que son las responsabilidades de ética específica que deben seguir los contadores y los auditores que trabajan dentro del sector público. Y al final, pues la sección que podemos encontrar, la última sección, es el cumplimiento y la aplicación del código. En esta sección pues se describe la responsabilidad de todos los contadores y auditores para cumplir con el código de ética y la aplicación de las normas éticas. Luego de haber conocido el código de ética del IFAC, podemos encontrar dos casos que fueron bastante públicos relacionados a lo que es la falta de ética. En este primer caso tenemos Enron, que fue un escándalo financiero de bastante gran magnitud, pues que ocurrió o se destapó en el año 2001, en el que la empresa empresarial Enron ocultó grandes pérdidas financieras en sus estados financieros, lo que les permitió informar a sus inversores y al público en general que las finanzas de la empresa estaban en buena salud,
lo que a su vez les ayudó a seguir obteniendo inversiones y créditos, pero que al final causó la quiebra de la compañía. Tenemos también el segundo caso, que sería entonces el caso Volkswagen y la emisión de gases tóxicos. En el año 2015, el fabricante de automóviles Volkswagen fue acusado de instalar todos programas informáticos en sus vehículos diésel que engañaban a los reguladores de emisiones para cumplir con los requisitos de emisiones de dióxido de carbono en los Estados Unidos. Eh, las pruebas, pues a la final o al final de todas estas investigaciones, de todo este proceso, mostraron que estos vehículos realmente emitían hasta 40 veces más emisiones de gas tóxico de lo permitido dentro de Estados Unidos. Luego, entonces, podemos observar que tenemos aquí un diagrama de causa y efecto para cada caso. Entonces, pues tenemos que para la compañía Enron hubieron 4 causas bastante importantes o que podemos identificar inicialmente que desencadenaron, pues, digamos, unos efectos bastante graves y que pues fue lo que a la final causó la quiebra de la compañía. Como primera causa tenemos todo lo que fue la ambición de Enron de maximizar el valor de las acciones de la empresa. También así fue un motivo bastante importante o una causa bastante importante de todo este suceso, los altos incentivos para la dirección de la empresa para alcanzar este objetivo. Tenemos también que hubo un incumplimiento por parte de la gerencia y pues, de su deber de reportar de manera precisa y completa todos sus estados financieros. Y por último, no menos importante, algo que sí que fue un causante también de toda esta situación fue la presión financiera continua sobre todos los directivos de la empresa. ¿Cuáles fueron los efectos de todo esto? Pues la violación del principio de integridad al engañar a los accionistas y al público en general sobre la verdadera situación financiera de la compañía, el incumplimiento del principio de objetividad al no reportar con precisión la información financiera, la violación del principio de competencia profesional al no cumplir con los requisitos legales y reguladores de la divulgación adecuada de los estados financieros, el incumplimiento del principio de debida diligencia profesional al no investigar y reportar adecuadamente la situación financiera de la empresa y el que se haya violado el principio de comportamiento profesional al no cumplir con los estándares éticos relacionados con la integridad y la objetividad. En cuanto a la compañía Volkswagen, tenemos que hubieron 3 causas principales de toda esta situación. La primera fue la avaricia de la empresa y de sus directivos por maximizar las ganancias de la compañía, la presión financiera de los accionistas directivos sobre los ingenieros para desarrollar motores diésel con menos emisiones y pues la falta de supervisión y análisis por parte de los reguladores de las emisiones de gases tóxicos. El primer efecto fue la violación del principio de integridad al engañar a los reguladores y al público en general acerca de la verdadera contaminación de los coches de Volkswagen, el incumplimiento del principio de objetividad al no informar de las emisiones de gases tóxicos de los vehículos y también tenemos pues lo que fue la violación del principio de competencia profesional al manipular la tecnología para conseguir una ventaja competitiva, el incumplimiento del principio de debida diligencia profesional al omitir informar las verdaderas emisiones de gases tóxicos que estaban teniendo sus vehículos, la violación del principio de comportamiento profesional por violar los estándares éticos del sector. Pues como conclusión tenemos lo siguiente, pues el caso Enron es un ejemplo clásico de cómo la falta de ética en los negocios puede llevar a consecuencias desastrosas, fatales, la falta de integridad, la falta de objetividad y competencia profesional, así como la falta de la debida diligencia y el comportamiento profesional, fueron lo que llevaron a la pérdida de no solamente dinero, sino de miles de empleos. Y en cuanto a pérdidas financieras, miles de millones para los inversores de la compañía.
Enron pues estaba impulsada por un objetivo central que era maximizar el valor de las acciones de la empresa y precisamente esa ambición fue lo que llevó a la dirección y a todos los directivos a buscar métodos no éticos para lograr. Entonces pues creo que si ellos hubieran llevado esa ambición, la hubieran enfocado de otra manera, de manera honesta, eh, como debe ser, de acuerdo, apegándose a los principios éticos de un contador, eh, todo hubiera sido totalmente diferente. La ambición o digamos el objetivo que ellos tenían no era malo, simplemente que combinaron dos cosas que a la final se vuelven totalmente lo contrario. El hecho de que ellos quisieran sacar la mayor ganancia de sus acciones, pero en tan poco tiempo fue lo que los obligó a buscar métodos que no son éticos, que no son honestos, que no van con el ejercicio de eh, la profesión y fue lo que llevó al desastre. Entonces, tenemos que, pues la presión financiera constante hizo que se rompieran los principios éticos fundamentales como la integridad y la objetividad para mantener la apariencia de una empresa en buena salud financiera. El incumplimiento de las normas y las regulaciones relacionadas con la divulgación adecuada de los estados financieros también fue evidente. La falta de responsabilidad y ética profesional también jugó un papel importante en el caso de Enron. La dirección de la empresa no realizó una debida diligencia al investigar y reportar la verdadera situación financiera de la empresa. Además, no se cumplieron con los estándares éticos y relacionados con la competencia profesional. En resumen, en el caso de Enron se destaca pues la necesidad de una cultura ética sólida en las empresas y de un cumplimiento riguroso del código ético, así como también en el caso de Volkswagen. Ellos estaban buscando engañar al gobierno, engañar a sus clientes, eh, instalando dispositivos dentro de sus vehículos y lo que hacía era que le estaban ocultando información a sus inversores, le estaban ocultando información a sus clientes. Eh, y pues en ambos casos se evidencia una gran falta de responsabilidad y de ética profesional. Entonces son casos que bastante parecidos en cuanto a lo que es evidente, a la falta de ética profesional. Es fundamental que los líderes empresariales pues promuevan la integridad, la objetividad y la competencia profesional en todos los niveles de la organización. Solo manteniendo los más altos estándares éticos, pues las empresas nos pueden asegurar o pueden asegurar la confianza de los inversores. Si nosotros como compañía realizamos este tipo de comportamientos, de acciones, lo que vamos a causar es eso, que ningún inversor tenga confianza en nosotros. Entonces, si no tenemos ningún inversor, probablemente nuestra compañía llegue a un fracaso porque no tenemos cómo surgir, porque nadie va a darnos esa confianza, nadie se va a animar a invertir en nuestra compañía. Entonces, bueno, en el caso tal correspondiente a esta pregunta, que si tuviera que escoger un principio del código de ética del IFAC, ¿cuál sería ese principio? Yo escogí el principio de la integridad. Para mí la integridad es algo que está muy relacionado con nuestra profesión. En general todos los principios lo están, pero en mi caso yo me identifico más con la integridad. Nosotros como profesionales de contabilidad debemos ser honestos y francos en todas nuestras relaciones profesionales y comerciales. Entonces, la confianza pública tiene que ver mucho con la integridad. La integridad es fundamental para mantener la confianza pública en la profesión contable. Nosotros como contadores o los contadores tenemos acceso a información financiera sensible y confidencial y si no actuamos con integridad se socava la confianza en la precisión y la veracidad de los informes financieros. La confianza pública pues es esencial para el funcionamiento adecuado de los mercados financieros y la economía en general. Nuestra credibilidad profesional es supremamente importante y la integridad es un pilar fundamental de ella. Cuando nosotros como contadores actuamos de manera honesta y franca, nuestra reputación profesional se fortalece grandemente
y esto nos permite brindar asesoramiento imparcial y confiable a sus clientes o empleadores, lo que a su vez contribuye a la toma de decisiones financieras sólidas. El cumplimiento normativo también es algo que tiene, digamos, dentro muy arraigado a la integridad, porque pues la integridad está vinculada a ese cumplimiento normativo. Los contadores o nosotros como contadores debemos cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en todas nuestras actividades profesionales. El saber actuar con integridad significa no comprometerse en prácticas ilegales o antiéticas, lo que podría tener grandes consecuencias legales y éticas a su vez. Y pues la responsabilidad profesional también es algo en lo que nosotros como contadores pues tenemos la responsabilidad de salvaguardar los intereses de nuestros clientes, empleadores y el público en general. Y la integridad lo que hace es garantizar que nosotros como profesionales de contabilidad tomemos decisiones basadas en principios éticos y en el mejor interés de todas las partes involucradas. Y no menos importante, pues la ética personal tiene que ver mucho con la integridad. La integridad no solo se aplica en el ámbito profesional, es algo que también es aplicable en nuestra vida personal como individuos. O sea, los contadores deben mantener altos estándares éticos en todas las áreas de su vida, ya que esto contribuye a su integridad profesional y a su capacidad para actuar de manera coherente con los principios éticos. Entonces, pues también tenemos la siguiente imagen, que básicamente lo que nos muestra es que en el ámbito tanto profesional como por ejemplo en la política, en cualquier eh, campo de la industria, no es, o sea, no está bien que nosotros como contadores, como empresarios, pretendamos dar una imagen al público, a nuestros clientes, a nuestros inversores, de unas personas totalmente honestas, de unas personas totalmente intachables y que internamente ni siquiera nos identifiquemos con ellos, no pretendamos hacer nada de eso, sino que por el contrario estamos tratando de siempre eh, digamos, hacer las cosas de manera incorrecta. Por ejemplo, esta imagen nos refleja a alguien que está dirigiéndose a un público, está dirigiéndose a probablemente un cliente, probablemente si lo enfocamos en cuanto al escenario de la política, una persona que está tratando de identificarse y de dejarse ver como una persona honesta, una persona completamente confiable frente a los demás, pero si nos damos cuenta, el gesto de la mano que está atrás de la espalda lo que significa es todo lo contrario. Mientras que una mano está levantada jurando total honestidad, total responsabilidad, total compromiso con pues, la situación en la que se encuentra la persona, la otra mano lo único que demuestra es que todo lo que se está diciendo, haciendo en ese momento, es solamente algo como una fachada. Que verdaderamente el pensamiento de esa persona, las acciones de esa persona van a mostrar totalmente lo contrario. No es su objetivo ser una persona honesta, no es su objetivo ser una persona ética en todo el sentido de la palabra. Entonces, sí, básicamente es una imagen muy sencilla, pero que nos muestra lo que muchas veces pasa en nuestra vida profesional. Nos encontramos compañías o personas en las que lamentablemente la ética no está presente, como profesionales, como individuos en general. Entonces espero que al final puedan haber disfrutado de esta presentación, que puedan haber entendido un poco más sobre qué relación tiene la ética con la contaduría específicamente, con todo nuestro entorno profesional, con nuestro entorno personal. Y muchas gracias por estar aquí el día de hoy.